Bueno, sobre el tema Emilio Lozoya y todo el entramado que hemos estado conversando en estas últimas horas con motivo de su detención en España, ya Manuel de Santiago nos dijo literalmente en tiempo real, estaba él mismo enterándose en el momento en que se determinó la prisión preventiva para Emilio Lozoya en España. Eso ya es un hecho, eso se confirmó a las 7:00 de la mañana, tiempo de México, y bueno, pues todo este entramado de cosas que desde luego tienen en Emilio Lozoya una figura importantísima. Ayer decía el abogado de Lozoya, Javier Cuello Trejo, que lo han convertido o que se le ha convertido a Lozoya en un ícono de la corrupción y que ellos van a demostrar que, entre otras cosas, no se mandaba solo. Bueno, sobre el tema Lozoya y todo este conjunto de cosas que están en este momento a la luz pública, bueno, desde luego ha habido trabajos periodísticos de muy alto impacto, muy importantes. La tarea periodística en estos casos ha sido fundamental y por eso hemos llamado a nuestra muy querida y admirada Penilei Ramírez, colega periodista que colabora con Univisión, que ha sido una de las piezas clave en términos de investigación periodística para conocer y saber precisamente de este y otros personajes. Penny, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Saludos a ti, saludos a toda la audiencia. Pues detenido está el señor Lozoya. ¿Qué te dice todo esto? Pues, Carmen, los últimos meses han sido una andanada de cosas. Lo hemos hablado contigo en varias ocasiones. Yo me quedé reflexionando en algo que dijo hace unos días Ricardo Rafael. Es como si los periodistas lleváramos años preparándonos para estos meses, ¿no? Como Sí. Cosas que cubrimos durante años, que fuimos hilvanando durante años, ahora aparecen todas en la agenda informativa. Y creo que hemos hablado más tú y Nancy, por ejemplo, y Ana Lilia en estos meses que en años, ¿no? Sí, porque, sí. Porque lo que hicimos durante mucho tiempo, que parecía que era como cavar en el vacío, ahora está teniendo resultados, y la verdad periodísticamente es muy satisfactorio, y sí debo decirlo, ¿no? Es una confesión personal, pero los hilos que hilvanamos en la prensa, también el trabajo extraordinario que han hecho desde la unidad investigativa de Aristegui Noticias, está teniendo resultados ahora, y me parece que eso es importante destacarlo, ¿no? Sin que dejemos el dedo en el renglón de que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, es decir, vamos a seguir dando seguimiento a qué pasa ahora y qué tan sólidos son los casos, porque ha habido casos que no parecen tan sólidos cuando ya llegan a términos judiciales, como el caso de Rosario Robles, por ejemplo. Y bueno, lo que hemos conversado también en estas últimas horas, Penilei, sobre efectivamente casos con más o menor solidez, pero que al final de cuentas conectan porque se trata de eventos o de situaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción política de alto nivel y que en todos sentidos conducen a los mismos personajes, conducen a una misma estructura de poder, conducen a fenómenos de corrupción política, y de eso estamos hablando. Como ayer decía y comentábamos con el doctor Gertz Manero, que ahora tenemos algunos audios, si te parece podemos compartirlos contigo, de lo que dijo Gertz Manero. No puede, no debe considerarse este conjunto de casos que irrumpen en la escena pública ahora como casos aislados, porque al final de cuentas está toda esta panorámica de que debería hacerse una investigación tan amplia, tan integral, tan en redes como sea posible, para que entonces México realmente pueda haber un procesamiento profundo, importante, de alto impacto de lo que ha ocurrido en México en los últimos años. Te propongo que escuchemos, Penilei, rápidamente algunos fragmentos para escuchar tu revisión de lo que Gertz Manero nos planteó ayer, justo cuando estaba confirmando el propio fiscal la detención en España de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Si estuviéramos en las administraciones anteriores, se hablaría de casos aislados. En este caso específico y en este momento y ante una institución autónoma del Estado, pues yo coincido exactamente con usted y estoy en contra de esa visión de que son casos aislados que no tienen nada que ver uno con otro. Afirmar que son casos aislados y que esto se da en un contexto que no tenga un hilo conductor es una forma de engañar y es una forma de encubrir la verdad. Exactamente, doctor, ese es el tema. Pues ese es el tema y ese tema ustedes lo plantean con una gran claridad y yo lo tengo, pero con la misma o con más claridad porque pues estoy más cerca de lo que está pasando. Doctor, hace ratito
Hablamos con el abogado Cuello Trejo, que como sabes el abogado de Lozoya en este caso, y él usaba esta frase que ya ha usado otras veces cuando se refiere a que tiene pruebas y elementos para demostrar que su representado pues no es lo que dicen que es, que lo han convertido en un ícono de la corrupción, pero que no, que él puede demostrar. Y la frase que usa, doctor, es esta que es muy sugerente: Emilio Lozoya no se mandaba solo. ¿Y a poco alguien cree que sí? Pues no, pero ¿qué le dice usted? ¿Pero qué le dice usted? Pues claro que no, hombre. Pero mire, mire, hay formas de mentir y una forma de mentir es decir una parte de la verdad. A ¿Estás ver. de acuerdo? Pues sí, y en este caso, ¿por qué lo dice? Por una razón muy sencilla. En una conducta penal, en una conducta criminal, cada quien asume la parte de responsabilidad que le corresponde por los actos o por las omisiones que haya cometido. Uh-huh. Independientemente de si obedecen, si no obedecen, si forman parte de un clan, si no. Eso por supuesto que es materia de investigación y materia de llegar a, por lo menos a presunciones como las que nosotros acabamos de hacer hace un minuto. Uh-huh, uh-huh. Pero eso no releva una responsabilidad, Carmen. Bueno, parte de lo que nos dijo Gertz Manero, Penilei Ramírez, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo analizas? Pues mira, yo creo que todos los caminos conducen a Peña Nieto, ¿no? Eso es inevitable. Esa es la frase, todos los caminos conducen a Peña Nieto, sin duda. El trabajo, el propio fiscal lo admite. Lo que pasa es que es muy difícil en el discurso. A ver, yo recuerdo una mesa que tuvimos, que también estaba Matías Urlier el año pasado, y yo dije, bueno, no es que uno quiera hacer aguafiestas, pero a ver, estrictamente las investigaciones no van a conducir a Peña Nieto jamás, a menos que haya una declaración directa, ¿sabes? O sea, a menos que alguien diga, él me ordenó o yo le deposité dinero así, porque estructuralmente Peña Nieto no firmaba nada de eso, no firmó, en el caso de por lo que se está procesando a Lozoya, no firmó nada de agronitrogenados. Pero hay acuerdos, dice el abogado Cuello Trejo, y por eso exacto, Cuello Trejo empuja a decir, si van por mi cliente, van por todos. Exacto, y por eso yo el año pasado, en octubre del año pasado, yo estuve en la mañanera y le pregunté directamente al presidente si iba a investigar a Peña Nieto, no sé si lo recuerdas, y él dijo, sabemos que hubo dinero ilegal en su campaña. Yo le dije, bueno, ¿lo van a investigar? Y dijo que no. Déjame presentar lo que dijo hace ratito sobre el tema, ¿te parece? Aquí le acaba de preguntar la prensa en la conferencia mañanera de esta mañana de jueves, y esto fue lo que contestó. Bueno, ya informó el fiscal general el día de ayer con amplitud sobre este tema, y yo pues solo me sumo a lo que él expresó. Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención. Por eso esa detención es la explicación que está dando el presidente López Obrador, diciendo que pues la Fiscalía General de la República es la encargada del asunto. Cuando se le preguntó sobre Peña Nieto en específico, Penilei Ramírez, esto fue lo que contestó el presidente esta mañana. Primero decirles que todas las investigaciones que están en curso no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo. Nosotros no podríamos en el Ejecutivo decir esto sí, esto no, o en esta investigación quédate como era antes, ¿no? Solo con los más desacreditados, o los que no tienen tanta influencia, o a los que se pueden convertir en chivos expiatorios, y quédate hasta ahí. Eso no lo vamos a hacer. O sea, no sería
justo ni democrático. La investigación está a cargo de la Fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto. Es decir, no es como antes, repito, de que había consigna, de que había impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Lo que yo planteé, y además no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posición, y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que considerábamos de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción, y que si aplicaba el hecho de no perseguir a los expresidentes, era hacia atrás, era para los que se fueron, no para nosotros, que los que llegábamos, los que estamos, tenemos que ajustarnos a las nuevas reglas, es decir, a que no podemos actuar de manera ilegal y a cometer actos de corrupción y se termina la impunidad. Tan es así que envié una iniciativa al Senado para que el presidente pudiese ser juzgado, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Es lo que plantea el presidente López Obrador, Penilei Ramírez, y bueno, pues sí, va en la misma sintonía de lo que te dijo a ti en su momento, pero también es absolutamente cierto que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo. Ayer mismo el propio fiscal Gertz Manero planteó eso, no depende del Ejecutivo, y no depende del Ejecutivo un conjunto de cosas. Así que estamos en esta gran pregunta de si las investigaciones judiciales de estos casos específicos, el de Lozoya y otros, van a conducir formal y judicialmente a la figura del expresidente de la República o su entorno más inmediato de poder del sexenio pasado. Eso es la moneda en el aire. Penny. Pues mira, a mí siempre me ha parecido un poco confuso el discurso del presidente. Entiendo lo que él está diciendo es, yo no estoy yendo políticamente contra ellos, me parece que ese es el mensaje, pero cada vez ha ido abriendo un poco más, como se lo han preguntado además muchas veces, y él lo ha mencionado en varios discursos, ha ido abriendo más a decir la Fiscalía es autónoma, y depende de lo que vaya encontrando también Gertz, hasta dónde lo lleve, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado el abogado de Lozoya había convocado a una conferencia de prensa que al final no se hizo, no sé si lo recuerdas, en la que iba a presentar las grandes pruebas. Bueno, ayer le preguntamos, Penny, ayer a Javier Cuello le dijimos, oiga, abogado, usted prometió un video, y dijo, sí, ya no salió, y ¿sabes qué dijo? Ya no salió porque detuvieron a la mamá de Lozoya, fue la explicación que dio. Pues sí, ¿no? O sea, al final el abogado está en lo suyo, ¿no? Que es tratar de hacer la mejor estrategia para su cliente. Lo que yo sí estoy, digamos, en lo que sí me parece razonable, lo que dice el Javier Coello, es una estructura como esa, y regreso a tu primera pregunta, o sea, sí estoy yo completamente de acuerdo, lo que hemos encontrado en la prensa en estos años y lo que ahora está encontrando el gobierno, tanto del lado de Hacienda con Santiago Nieto, como del lado de la Fiscalía, es un sistema de corrupción. No son casos aislados y no son, por los montos de dinero que se operaron, no son casos que se pueden haber decidido por un puñado de personas menores dentro de la administración pública mexicana. Es decir, los casos de la compra, por ejemplo, de agronitrogenados,
del sistema de supuestos sobornos que se describe con mucho detalle en estos audios sobre el caso de Oro Negro que en Univisión Investiga obtuvimos y publicamos el año pasado, en todos los testimonios que publicamos también en Univisión Investiga el año pasado acerca de cómo se tomaban las decisiones en el Consejo de Administración de Pemex y cómo había una fuerte presión de Hacienda y de la propia Dirección General para que se tomaran ciertas decisiones, aunque económicamente no eran las más viables, y cómo eso al final terminaba conectándose con otras áreas de la administración pública, porque en el caso de estos grandes proyectos fueron financiados por la banca del Estado mexicano, esto yo lo he insistido también, de manera que no es algo que se pueda hacer imputable simplemente a un área de Pemex o a empleados de menor rango, sino que habla de un sistema, y aquí es donde me parece que, digamos que tiene lógica el argumento del abogado de Lozoya no se mandaba solo. Hay muchísimas menciones en el caso de Lozoya. Justo ayer me estaba yo acordando que cuando yo conseguí trabajo en Reporte Índigo hace muchos años fue justamente por una nota de Lozoya que se llamaba OHL se mete a la transición, y era cuando todavía estaban en la transición de gobierno hacia el gobierno de Peña Nieto, y yo encontré que Lozoya había sido parte del Consejo de Administración de OHL y en específico del Comité de Auditoría, lo cual era muy importante porque él conocía a fondo las inversiones de OHL en México y que después apareciera. Entonces están los vínculos con Odebrecht, están los vínculos con OHL, que me parece muy importante la columna de hoy de Ricardo Rafael, que dice, ojo, hay un caso abierto importantísimo sobre OHL en España que podría hacer que también la justicia española tenga interés en que Lozoya se quede allá y ver qué fue lo que pasó. Entonces hay varios casos que confluyen, pero que lo que tienen en común todos es justamente un sistema de poder que operó de ciertas formas, que operaba en la industria económica, que operaba con el otorgamiento de los contratos, y eso ustedes lo demostraron magistralmente con la Casa Blanca, y que al final no se puede explicar sin órdenes de superiores. O sea, no hay manera de decir que eso fue órdenes que se tomaban de gente inferior, ¿no? Dentro de los distintos organismos del sistema mexicano, y por eso me parece que es muy importante en la cobertura que se está haciendo en este momento de leer todos estos casos como parte de un todo, como parte de un sistema. Y por eso decía yo que los caminos conducen a Peña Nieto, porque lo que todos tienen en común que eran parte de esa administración. Sin duda, pues Penilei, sigamos hablando, si me lo permites. Este es un momento muy importante para periodistas que, bueno, pues como dices, y lo recuerda el propio Ricardo Rafael, durante muchos años se han ido aportando cosas muy relevantes. Está el trabajo de Nacho Rodríguez Reina, de Shanik, de Alejandra Shanik, que, bueno, en su momento también aportaron una serie de documentos muy relevantes de transferencias, ¿te acordarás del caso Ancira y de Emilio Lozoya, con una offshore, con aquella offshore que se inventó Brasil, que se inventó Odebrecht en Brasil y que fue la que utilizaron precisamente para, pues, una transferencia que ahora está siendo investigada de Altos Hornos de México a esta cuenta vinculada en las investigaciones a Emilio Lozoya por el tema, se presume, de la venta de agronitrogenados. Así que todo va conectando con personajes muy relevantes y al final esto no tiene fronteras, porque efectivamente aquí lo que vemos es que esta gran maquinaria sobornadora, esta gran maquinaria, este sistema, este modus operandi de Odebrecht y de Lavallato, etcétera, pues no hay mucha diferencia entre otros mecanismos que se ven en otros lugares del mundo y que México también está en proceso de investigación de cómo se trianguló, cómo se utilizó un conjunto de herramientas financieras, políticas y de corrupción para enriquecer a muchas personas y un gran tema, Penilei, para financiar campañas políticas. Claro, que esa es la parte de la cadena que nos falta por terminar de amarrar. Justo ayer estaba yo revisando las investigaciones que ustedes hicieron en 2011 y 2012 sobre el caso Mone y lo que en ese momento se había investigado, y buscando si había información que se había investigado en ese momento sobre lo de Odebrecht. Entonces, sí, o sea, es muy difícil demostrar exactamente cómo el dinero llegó a la campaña, si así fue, pero indiscutiblemente son áreas de oportunidad, digamos, para los periodistas sí, que están vigentes todavía, ¿no? O sea, cómo se tejieron estos favores, y creo que es importante también decir, Carmen, que va a haber un gran reto que va a requerir de mucha voluntad política para que estos casos judicialmente tengan éxito, porque son casos transfronterizos, como tú dijiste, los cuales necesitan cooperación internacional, y son
son casos que no son completamente obvios. O sea, el sistema de corrupción de Odebrecht que hemos conocido con el caso Lavallato, y lo explica muy bien aquella primera nota estrella de Quinto Elemento Lab, de Shanique y Nacho Rodríguez Reina, sobre los testimonios de las personas que mencionaban ya directamente a Lozoya. Ellos hablan de que no es como en el sistema tradicional de sobornos que antes pensábamos de te doy un soborno y luego tú me das el contrato. El esquema de Odebrecht era más complejo, era una suerte de relaciones públicas, que te doy soborno porque vas a estar en cierta posición y vamos a estar bien. Recuerdo que los llevaban al Mayacoba, en la Riviera Maya también. Entonces, lo que quiero decir es que hay un reto para la autoridad de demostrar eso. Las declaraciones, quiero estar recordando, Penilei Ramírez, que efectivamente presentaron Rodríguez Reina y Alejandra Shanique y el equipo de Quinto Elemento, son impresionantes, porque efectivamente se dice con toda claridad por parte de los funcionarios que estaban representando directamente a Odebrecht en Brasil y en México, y cómo pensaban que era una buena inversión en el caso de Lozoya, porque pensaban que podía tener potencial de ser también algún candidato presidencial en su momento. O sea, además de la cercanía obvia que tenía con la campaña misma de Peña Nieto, porque era parte de su equipo de coordinación. Claro, entonces lo que digo es, o sea, yo me acuerdo cuando investigamos Panama Papers, que uno de los entrevistados que fue procurador fiscal, creo que en Panamá, nos decía que la corrupción es muy sofisticada ya, y me parece que a veces nuestros sistemas de justicia, de procuración de justicia y judiciales, no son tan abiertos en estas interpretaciones, y lo vimos con varios casos, en su momento con la investigación de Virgilio Andrade, después el año pasado con la investigación sobre Bachelet. A veces la procuración de justicia y las investigaciones son muy by the book, ¿no? Como diríamos en inglés. Y los sistemas son mucho más complejos. Entonces me parece que hay un gran reto para la autoridad en este momento, que insisto, requerirá de mucha voluntad política para realmente poder documentar cómo operó más allá de los esquemas tradicionales de corrupción que a lo mejor ya están en tipos penales o de los cuales ya hay antecedentes judiciales. Ni más ni menos. Pues Penilei, te agradecemos como siempre que estés aquí. Sigamos hablando. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Igualmente, Penilei Ramírez, colega periodista y bueno, pues investigadora de todos estos temas y bueno, una figura muy importante que ha contribuido junto con otros grandes periodistas a todos estos años de trabajo que hoy empiezan a tener una dimensión distinta porque van conectando estas cosas que se investigaron periodísticamente hablando cuando se hacen detenciones como esta. Es en donde acaba teniendo sentido un conjunto de tareas, de trabajos en el ámbito de la información, ahora cuando se perfila este proceso en el ámbito de lo judicial. Así que de la mano lo periodístico con el tema judicial a la hora de saber qué pasó, quién hizo qué, quién es responsable de qué cosas en este país que es México. Decía Penilei que hay que leer a Ricardo Rafael, hay que leerlo siempre a este colega académico, periodista y gran escritor que en su columna del Universal hoy, titulada Lozoya, Odebrecht versus OHL, escúchelo, Odebrecht versus OHL, está planteando cosas muy importantes efectivamente el día de hoy en el Universal. Dice Ricardo, a mediados del 2019, la Fiscalía General de la República acusó a Emilio Lozoya Austin por diversos delitos tales como haber recibido recursos de procedencia ilícita, presumiblemente $10 millones, por parte de la compañía brasileña Odebrecht y también por cohecho en relación con la venta irregular de la planta agronitrogenados. Atendiendo estas acusaciones, un juez del Reclusorio Norte concedió orden de aprehensión y el exfuncionario optó por fugarse del país. Ahí vino todo lo que hizo la Fiscalía, todo lo que hemos aquí reportado, pero al final plantea aquí Ricardo que el caso en cuestión estaría ligado a una serie de delitos presuntamente cometidos en México cuyo cauce procesal habría de resolverse en nuestro país. No obstante, dice Rafael, cabe especular que Emilio Lozoya tenga también un expediente abierto en España por asuntos previos, los cuales estarían relacionados con una investigación que lleva algún tiempo andando en ese país. Durante 4 años, la constructora OHL ha sido investigada en España por haber corrompido a funcionarios a cambio de obtener jugosas licitaciones públicas. Este escándalo incluye como cómplices a políticos,
y empresarios ibéricos, pero también a distintos personajes relacionados con la filial mexicana de OHL. Bueno, a ver, aquí el abogado Paulo Díez Gargari ha sido verdaderamente puntual en el seguimiento de lo que ha ocurrido en México y desde luego en España con OHL, hoy Aleática. Al parecer, recuerda Ricardo Rafael, lo plantea esta mañana en su columna del Universal, el mismo esquema de cohecho y corrupción que esta empresa habría seguido en España se repitió en tierras mexicanas. OHL habría corrompido a políticos mexicanos para obtener contratos muy cuantiosos, no solo ligados a su especialidad, obras e infraestructura, sino también en el sector energético. Así que, para celebrar estas negociaciones ilícitas, OHL podría haber utilizado a sus antiguos consejeros delegados en México, entre ellos Valentín Díez Morodo y Emilio Lozoya. Si bien Lozoya renunció al cargo poco antes de ocupar la dirección de Pemex, Díaz Morodo dimitió apenas estalló este escándalo de corrupción. Los nombres de ambos personajes aparecen mencionados por la prensa española como parte de la misma investigación. Así que, al respecto, Emilio Lozoya estaría vinculado a dos sujetos que ya enfrentan acusaciones en la Audiencia Nacional Española, Javier López Madrid y Miguel Villar Mir. Es esto que desde luego es muy importante porque Ricardo Rafael agrega la serie de grabaciones filtradas a la prensa en 2016 que confirmarían los negocios que OHL y una filial suya, Infoglobal, lograron con el gobierno mexicano gracias a la presunta intervención de Lozoya Austin, entre otras cosas, es lo que plantea en su columna y bueno, conecta perfectamente con lo que ayer mismo decía Paulo Díez Gargari en la mañana que estuvo por acá, luego lo invitamos en la noche en CNN porque no alcanzó el tiempo, como suele pasarnos, para escuchar a un abogado como Díez Gargari que ha estado, bueno, como pocos, siguiendo puntualmente todo este proceso, incluso siendo parte de los procesos judiciales que se han abierto en relación a estos temas. Así que bueno, pues vamos a seguir de cerca todo esto. Le mandamos un saludo a Ricardo Rafael, que por cierto está presentando su libro. Aprovecho el viaje para decir que en los próximos días estará presentando Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, de Six Barral. Estará presentando este libro el 27 de febrero en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, allá en la colonia San Rafael. Así que felicidades por el libro, Hijo de la Guerra, y por la aportación de Ricardo esta mañana con el tema Lozoya y esto que titula en el Universal, Lozoya, Odebrecht versus OHL.